Radio High presenta Judíos y Cristianos. Dos caminos, una redención. Un espacio semanal de diálogo sobre cuestiones litúrgicas y teológicas. Domingo de 9 a 10 de Argentina. Marcelo Aptekman nos sumerge en similitudes y diferencias entre los hermanos. Judíos y Cristianos. Shalom. Hola. Bueno, es un gusto estar con ustedes hoy. Y tenemos hoy una invitada muy especial, la doctora Andrea De Vita. Hola, Andrea. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Mucho gusto estar con vos, un gusto. Un placer, un honor. Muchas gracias por compartir este momento. Andrea, no sé si presentarte yo o quieres presentarte tú misma. Yo puedo decir que eres licenciada en filosofía, doctora, Doctora en que hiciste, filosofía, hiciste un doctorado en la Universidad David Burke. en la Universidad de Sevilla y antes hice la carrera de estudios de licenciatura en teología y en estudios orientales, antes del Y doctorado. actualmente ejerces como docente universitaria. Actualmente soy docente universitaria, dirijo las becas Erasmus Mundus de la Red Global de la Comisión Europea sobre Diversidad Religiosa y Globalización. Soy la directora por la Universidad de El Salvador, ya que es un consorcio de 9 universidades. Así que estoy de lleno en la tarea académica, después de muchos años de ejercer la función pública, ¿no? Como sabés, que fui directora nacional de Así cultos en la es. Católica muchos años. Y un poco por esos años tuyos en la función pública es que te consulto porque me imagino que en ese aspecto de tu carrera te habrás empapado de una realidad que hoy en día es un poco la noticia del momento, que es un cambio en la legislación. ¿Te parece que hablemos de ese tema? Sí, me parece bien, pero pero habría que hacer algo de historia para para que nuestros oyentes puedan comprender de qué legislación estamos hablando, por lo menos en Dale. materia de culto. Em, en el año 1946, la Argentina, por primera vez, era el gobierno de Perón, por decreto, está en el boletín oficial de la época, creó un registro de cultos para comunidades distintas de la Iglesia Católica, al solo efecto de tener una estadística de cuántas habitantes del credo judío, musulmán, cristiano, entre otros, había en el país. Por lo tanto, fue un registro optativo, por supuesto, estadístico para el Estado en ese momento. Se mantuvo durante décadas ese registro, siempre en el ámbito de relaciones del ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta que durante la dictadura militar, en fines de 1978, en febrero del 79 en realidad, aparece un decreto ley que se conoce como el decreto ley Videla, que da por finalizado ese registro estadístico que mantuvieron todos los gobiernos desde el 46 hasta ese momento, ¿no? Por otro lado.
Entonces dan por finalizado ese decreto y crean la ley 21745, un decreto ley 21745, y crean el registro nacional de cultos. En ese momento se llamaba de no católicos, que es una denominación horrible. Pero claro, estamos hablando del 78, ¿no? De algunas cuantas décadas atrás. Pero fue la creación de la dictadura al solo efecto ya no estadístico, sino de control de quienes practicaban o tenían determinadas opciones políticas sobre todo. Aprovecho el paréntesis para decir que, como todos sabemos, y muchos oyentes de este programa saben, que entre los desaparecidos de la dictadura hubo muchos desaparecidos de origen judío, de origen evangélico, musulmán. De hecho, Marshall Meyer tuvo, junto con Gattinón y Paura, un desempeño importantísimo en la defensa de los derechos humanos en esa oportunidad, posteriormente, digamos, antes de finalizar la dictadura. Por lo tanto, ese registro de cultos quedó creado por este decreto ley y hoy, ¿qué pasó? Sigue vigente. Vos me hablas de una nueva legislación. En realidad lo que sucedió es lo siguiente. Se creó ese registro, terminó la dictadura, pero claro, este es mi punto de vista y creo que el de muchos. Como sabemos, en la Argentina, si hay algo que no tiene prioridad es el tema de lo religioso, digamos. ¿Por qué no tiene prioridad? No digo que la tenga que tener, digo que no tiene la prioridad que tiene el Ministerio de Hacienda o de Defensa, por supuesto. Acá siempre hubo una larga historia de convivencia entre las comunidades. Acá nunca hubo persecución religiosa, salvo en algunas cuantas excepciones. Es decir, que la religión o las religiones o las tradiciones no eran un problema que pusiera al país en jaque de nada. Simplemente están ahí los musulmanes, los judíos, los cristianos, los budistas y tantas otras comunidades que habitan este querido país, ¿no? Y cada vez hay más. El asunto es que comenzó la democracia con Raúl Alfonsín y siguieron los distintos gobiernos democráticos y esa ley siguió vigente, como tantas leyes de la dictadura que aún están vigentes. Pero nos referimos a esta. Es decir, esta creación obligó a las organizaciones religiosas distintas de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica se legisla bajo otras leyes, son leyes distintas para la Iglesia Católica y para los otros cultos. Por eso de la Iglesia Católica no hablamos de los otros cultos, que están bajo la órbita del decreto ley 21745, que entonces Videla, Macera y Agoste, que firmaron ese decreto ley, obligaba por medio de esta ley a inscribirse en el registro de cultos con una serie de requisitos. Su historia, un estatuto, un acta, en fin, una serie de requisitos administrativos, qué tipo de doctrina, pidiendo antecedentes penales a los titulares, dónde estudiaron, en el caso de un rabino, en el caso de un imán, en el caso de un pastor, en el caso de algún otro dirigente. Bueno, y así duró, esto se sostuvo durante muchos años, porque de alguna manera se naturalizó este decreto ley. Y cuando yo llego a la función pública y me hago cargo de la Dirección Nacional de Cultos, de este registro nacional, que sigue siendo obligatorio, por otro lado, hubo varios intentos, sobre todo de las organizaciones religiosas, fundamentalmente de las evangélicas, que son una importante mayoría, para que el gobierno democrático, el primero, el segundo, todos los que han pasado, hasta el gobierno de Alberto Fernández, me consta, porque yo he sido protagonista, han solicitado la derogación de esa ley. Y entonces
que el registro sea, que el registro sea optativo y que se reconozca sobre todo la persona jurídica la especificidad jurídica de las organizaciones religiosas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese registro, este decreto ley, las obligaba a inscribirse como asociaciones civiles, nada más. Es decir, igual que una mutual, un club, lo que fuera, no con la especificidad de ser una organización religiosa. ¿Me explico? A ver, entiendo, en lo formal el nombre es diferente, pero más allá del valor simbólico, ¿implica algún otro tipo de perjuicio o beneficio el estar inscripto de otra manera que no sea la de una asociación civil como entidad religiosa? Es que no, es que hasta el 2000, porque la historia siguió, hasta el 2000, porque en realidad no hay otra manera de inscribirse como asociación civil. No había otra manera. Entonces se inscribían las casi 10.000 entidades religiosas, sedes centrales inscriptas, de todo el amplio abanico de cultos distintos de la Iglesia Católica que tiene la Argentina. De todos los grupos musulmanes, de todos los grupos, todos los distintos grupos judíos, los sikh, las distintas corrientes evangélicas, las ortodoxas orientales, bueno, los mormones, menos católicos romanos, todos inscriptos como asociación civil. Por lo tanto, estaban obligados a ir a la Inspección General de Justicia a sacar una segunda inscripción a otros efectos y a convertirse en fundaciones. Pero hay un hecho importante acá. Hay un hecho importante. Entonces, un hecho importante que voy a decir ahora. ¿Qué sucedió? Que hubo un reclamo constante de las organizaciones religiosas para modificar esto y convertirlo en otro tipo de registro o en otro tipo de exigencia estatal ante las organizaciones religiosas, porque el perjuicio es la dificultad en el tratamiento con los bancos, sacar cuentas, una cantidad de cuestiones de carácter administrativo, aduana, etcétera, que acá no tiene nada que ver lo religioso. Entonces, ser asociación civil es, como ya te digo, como un club de fútbol, una mutual o lo que sea. Entonces va al banco, el banco tiene reglas, va a la aduana tiene reglas que no son las mismas. Pero ¿qué pasa? En el 2015 tuvimos en la Argentina un importante hecho, que fue la sanción de un nuevo Código Civil y Comercial, que estuvo sujeto a 2 o 3 años de discusiones dentro del Congreso, donde participó la sociedad civil, etcétera, etcétera. Ahí por supuesto que no voy a hablar del Código Civil y Comercial de 2015, solamente por 2 artículos que nos importan en esta historia. El artículo 147, que está dedicada está consagrado ese artículo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, ya cuando esto sucede Francisco era Papa, en donde se mantuvo históricamente la posición de la Iglesia Católica igualada a una provincia argentina, como un ente provincial, un ente nacional, ¿no es cierto? Y en el artículo, con todo lo que ello implica. Y en el artículo 148, acá viene la modificación por la cual hemos debatido muchísimo, que es 148, inciso todavía me acuerdo, que es el reconocimiento, el reconocimiento a las iglesias, templos y organizaciones religiosas de su especificidad religiosa. Es decir, reconocimiento como persona, es decir, no solo te doy la persona jurídica, sino reconozco que vos sos una sinagoga, o sos una iglesia evangélica, o sos un templo budista, reconozco la especificidad. Esta es la clave, la especificidad religiosa. Dejás de ser asociación civil para que el Estado reconozca que no solo tenés un reconocimiento estatal, estás inscripto, sino que hay un reconocimiento de la especificidad. Sí, sos una iglesia, sos un templo, sos una sinagoga, una mezquita o lo que fuere.
X requisito. Muy bien, ¿qué pasó? No se reglamentó nunca, porque eso es la enunciación. No se reglamentó. Como no se reglamentó, siguieron los reclamos. De hecho, vos participaste junto conmigo en una actividad que yo misma organicé en la universidad con distintos líderes de distintas comunidades religiosas que durante el último gobierno, la última etapa, el gobierno creo que de Alberto Fernández, se hiciera una petición para ver si se podía reglamentar, porque el presidente tiene la facultad por decreto de reglamentar y terminar con el decreto ley Videla. Entonces se reglamenta y punto. Bueno, eso no pasó. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? No pasó, por lo tanto, la situación es la siguiente. ¿Se deben seguir inscribiendo en el registro de culto? Sí. Pero, perdón por el comentario, ¿no? Yo conozco bien este asunto. Como no hay un consenso de cómo debe hacerse esto, los que tienen mayor protagonista son las iglesias evangélicas, específicamente Asiera. Y Asiera empezó a trabajar y a hablar con los distintos gobiernos provinciales, etcétera, para que en cada provincia, porque además cada provincia tiene una personalidad jurídica específica, no es igual para todo el país. Entonces, Santa Fe, Córdoba, y no sé si otra más, Córdoba recientemente y Santa Fe antes, este año, hace un par de meses, sacaron la persona les dieron la persona jurídica a las iglesias. ¿Y el resto? Entonces acá hay algo que no está funcionando bien. Primero porque los que están, perdón por el comentario, los oyentes saben cómo pienso, cómo fue mi gestión de 14 años, etcétera, etcétera. Acá hay gente que no sabe de qué se trata esto. Que acá hay una historia. Acá hay una historia que es muy larga además, que lleva décadas. Que hubo proyectos de ley para modificar, hubo proyectos de reglamentación para ver si esto funcionaba. Y ahora cada provincia o cada distrito, por petición de una iglesia, sobre todo de este sector Asiera, que es un sector más bien conservador, afín al presidente de la nación, obtiene para sí mismas la persona jurídica. Claro, esto no significa nada, porque el fondo no se tocó. Que sería la reglamentación de la ley. Exacto, la reglamentación del inciso del Código Civil para todas las comunidades distintas de la Iglesia Católica de todo el país, no solo de Córdoba o de Santa Fe, y no solo para las iglesias evangélicas. Acá no hablamos de la católica romana, pero hablamos de todas las otras. Enumeremos. Las católicas no romanas, es decir, los griegos, los rusos, los ucranianos, los eslavos, los armenios, bla, bla. Los santos de los últimos días, mal llamados mormones, los testigos de Jehová, todos los evangélicos y protestantes, toda la comunidad judía en sus distintas expresiones, los musulmanes en sus distintas expresiones, los budistas, los hinduistas, y tantos otros, los de origen afro que están inscriptos. Bueno, todo esto no los alcanza. Entonces hay una deriva, ¿me explico? Hay una deriva, no hay una política pública específica que pueda ordenar adecuadamente esta cuestión de la persona jurídica, que es una cuestión técnica, ¿no? Nosotros no estamos acá para hablar de cuestiones técnicas, simplemente yo quiero advertir que acá hay algunos problemas que después son difíciles de andar y de sobrellevar. Te comento, en este programa nos centramos en el diálogo interconfesional específicamente entre judíos y cristianos, por un lado, y especialmente en el plano, digamos, teológico, bíblico, espiritual, si querés. O sea, en realidad en este programa no trabajamos tanto los temas más de accionar político o técnico que tienen que ver con el diálogo interconfesional también. Así que no es lo que habitualmente trabajamos aquí,
no es de lo que Ya lo sé, habitualmente informamos, yo he participado, sí, yo he participado, pues ya lo sé. pero en esta ocasión me pareció que este tema que tiene que ver con el marco jurídico legal de cómo se desempeñan todas las instituciones religiosas del país en el fondo, o por lo menos todas las congregaciones de fe, digamos, no todas las, Sí, porque hay exacto. escuelas confesionales, pero son escuelas. Sí, Pero eso sí, depende de educación. claro, pero todo lo que tenga que ver con lo propiamente confesional de cada comunidad de fe, de algún modo está afectado por esta situación. No sé si Por supuesto. gravemente o liviana y superficialmente, eso depende de qué importancia relativa le dé cada uno, por supuesto, Sí, pero no pero me parece un tema, perdón, me parece un sí, tema pero que, repito, diferente de lo que tratamos habitualmente, pero importante también darle un espacio, ¿no? Por eso te invité a ver si sí, nos porque aclarás. Sí, esto afecta al funcionamiento de las, administrativamente al funcionamiento de las comunidades, porque tienen algunas imposibilidades para sacar las cuentas bancarias, problemas para traer donaciones del exterior, para obtener los beneficios de los servicios públicos, Edenor, Edesur, ARBA, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienen en regla los papeles, si no están inscriptas, no pueden obtener subsidios. Por ahí los municipios, si se les voló el techo de de la iglesia o de la sinagoga, qué sé yo, no les da nada porque no está inscripta, entonces no sabemos quiénes son. Es decir, que esto acarrea una cantidad importante de problemitas domésticos que se desconocen en general. Ahora, hay algunas comunidades que son comunidades muy grandes, que mueven mucho dinero y que obtienen siempre lo que quieren, pero eso está movido por otro factor. ¿No es cierto? Ahí hay otros elementos. Una cosa es una sinagoga perdida en el medio, en el límite entre Buenos Aires y La Pampa, ¿no es cierto? Que tienen su vida congregacional, su vida sinagogal, habitual, como pueden, y otra es una mega iglesia del Chaco o de Neuquén que manejan dinero, que manejan, en fin, que manejan una serie de cuestiones como se ha visto ahora públicamente y que además no es la primera vez, esto salió ahora, pero de estas existen desde siempre, ¿no? Qué bueno, que porque tienen afinidad o llegada a un gobierno más que a otro y obtienen beneficios que otras no obtienen, esto es así. Eso es una lamentable verdad. Y sí, también yo te diría, Marcelo, que afecta al mundo o al espacio, mejor dicho, del diálogo, de los diálogos posibles en el marco de lo ecuménico e interreligioso, no solo entre judíos y cristianos, sino porque hay algunas cuestiones, porque estar inscripto es un estatus. El Estado me reconoce, me reconoció. Me inscribió, mi número de comprobante de inscripción es tal, las autoridades aprobadas y legitimadas por el Estado son tales, etcétera. Pueden participar del TEDEUM, porque cada vez que se ha hecho un TEDEUM se invitan y lo primero que pregunta un gobierno o alguien de protocolo es si está inscrita, por ejemplo. Es decir, esto afecta porque entonces muchas veces ha pasado, yo tengo 14 Tedeums en la historia de mi vida, en los 14 Tedeum hubo gente, líderes religiosos, que no pudieron participar porque no estaban inscriptos, y flor de líderes importantes que hubieran tenido una muy buena oportunidad de decir alguna palabra adecuada. ¿No es cierto? Y sin embargo se interpone, el Estado tiene muchos prejuicios en relación con el vínculo con lo religioso, de toda índole, no solo esto es un capítulo, porque hay desconfianza, porque no se sabe quiénes son, porque no hay un tratamiento adecuado, porque en este momento, en esta última etapa, no hay una claridad respecto de qué se quiere de esto,
porque también pienso que el diálogo ecuménico e interreligioso está bastante atomizado. La crisis nos alcanza a todos. Entonces, creo que todo eso es parte, digamos, no sabemos todavía si este gobierno, si el Estado que tenemos ahora tiene interés en llevar vínculos con mejorar esto o no. Yo no lo sé porque no soy parte del gobierno, ya no soy más directora nacional, no soy más funcionaria de la Cancillería. Sí sé que entiendo claramente que no hay un cambio de legislación, digamos, el cambio de legislación no es de fondo. Esa ley del decreto ley 21745 sigue vigente y es el que aplica el Registro Nacional de Cultos. ¿Se inscriben menos comunidades? Sí, pero se inscriben, de hecho está la oficina todavía ahí. En el Palacio San Martín. En el Palacio San Martín, en la Cancillería. Pero después, bueno, cada provincia, que es un ente autónomo, puede hacer lo que considere que tiene que considerar hacer, ¿no? Si le quiere dar la persona jurídica a tal o cual comunidad, se la da. El asunto es qué pasa con todas las comunidades. Porque acá esto debe ser para todos. Esto crea fricciones, ¿eh? Ajá. Esto crea fricciones, porque se la dan Sí, te la dieron a vos, pero no me la dieron a mí. Me da bronca, claro, por ejemplo. ¿Y vos cómo lo entiendo. conseguiste? Y vos me podés decir, y no, porque tengo un contacto. Y vos me podés preguntar, ¿por qué vos no lo tenés? Porque yo no conozco a nadie que me ayude. Y eso crea conflictos. Porque por eso digo, porque estar inscripto y no estar inscripto ha hecho históricamente una diferencia en la Argentina. Entiendo. Entonces, bueno, hay cuestiones técnicas, administrativas, que afectan al funcionamiento de las comunidades y a la relación de las comunidades entre sí. Los que más han insistido históricamente siempre fueron los evangélicos de Asiera para el cambio de ley. Después se han sumado otros, ¿no? Hemos tenido muchas reuniones en la DAIA, han participado de todos los sectores en su momento, pues no se ha logrado hacer ni cambiar la ley en su momento, y cuando salió el Código Civil y Comercial no se ha logrado lamentablemente la reglamentación de ese inciso, que sería muy bueno, ¿no? Pero yo creo que es algo que no va a pasar, porque hay que conocer. Bueno, si va a pasar o no va a pasar, Sí, no lo podemos saber, no ni sabemos, por tampoco eso. si pasa, cuándo pasará, pero Sí, vos pero considerás no que creo. vos considerás que es un tema muy difícil de elaborar esa reglamentación. Sí, porque hay mucha ignorancia respecto de cómo debe reglamentarse. Hay mucha ignorancia porque acá el problema, todas las discusiones históricas respecto de cómo debe reglamentarse es que cada comunidad religiosa quiere un reglamento para sí misma, porque no todas A las comunidades medida son para esa a colectividad. medida, y a medida no se puede Claro. porque tiene que alcanzar a la mayoría. Y ese fue uno de los problemas que impidió en su momento esa posibilidad. Bueno, no, porque las filiales o porque nosotros tenemos esta manera y nosotros tenemos esta otra y nosotros queremos esto. Entonces eso imposibilitó la reglamentación en su momento. Ahora, y vos hablaste de unas 10.000 instituciones diferentes hace un ratito, así que me Claro, imagino que la diversidad que puede haber ahí de situaciones. no, es infinita, porque además de cada comunidad, de la comunidad judía, vos lo sabés mejor que yo, hay distintas expresiones espirituales y distintas Sí, distintos sí, hay modos de ver el cuatro mundo. denominaciones desde el punto de vista Bueno, teológico. exacto.
exacto, lo mismo pasa con el protestantismo histórico y con el evangelismo conservador, lo mismo pasa con los budistas, que hay 5 o 6 ramas budistas, y así sucesivamente. Entonces, la comunidad rusa, que también acá en Argentina está dividida en tres modos de ver la cuestión, bueno, en fin, los musulmanes ahmadíes y los musulmanes tradicionales. Entonces todo eso es difícil, por eso creo que hay que entender bien de qué se trata para poder avanzar en este sentido. No es solo reglamentar, bueno, vamos a hacer que el acta sea así, que el estatuto sea así y que de ahora en más presenten tales papeles. No es eso. Hay que considerar otras cuestiones que tienen que ver con los valores éticos de las comunidades, porque no hablamos de empresas de autos. Ujú. Hablamos de comunidades de fe, en donde hay que reconocer la currícula del titular, del líder, del rabino, del imán, del pastor, en donde hay que reconocer cuestiones que no lo es mismo reconocer la confección de un auto a reconocer a cómo funciona una comunidad de fe con lo que eso implica. No, porque además lo que se está reconociendo, cómo se pondera, cómo se valora. Con un Claro, auto vos tenés las medidas de un instituto que te dice, bueno, el metal que se usó debe ser de tal composición, la chapa debe ser, y se mide la dureza, se mide la resistencia, y la tiene o no la tiene, las características técnicas. claro, Y listo. exacto. Pero con una organización religiosa, ¿cómo haces para decir si la formación del portavoz es suficiente para garantizar que realmente sea representativo de su comunidad, por ejemplo? Exacto, 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 exactamente. El tema es muy complejo. Imagínate qué complejo será que desde el 78 para acá nunca se pudo mover el asunto, más que dibujar un poco con una resolución, con otra resolución, pero la ley de fondo nunca se tocó. Y del 70 y, bueno, en realidad febrero del 79 para acá, ¿cuántos años pasaron? Toda la década del 80, del Cuarenta y 90. tantos. 40 y tantos años, y sin embargo hubo como 20 intentos y no se logró. Hay que pensar por qué. Las comunidades tienen que poder pensar por qué. Y los gobiernos también, por supuesto, ¿no? Pero hay algunas razones por las cuales en este punto no se han podido poner de acuerdo adecuadamente. Ni unos ni otros, ¿no? Ujú. Con toda tu experiencia, vos en este momento cambia un poco de tema, Sí, por ¿sí? favor, claro, hablemos de algo más divertido. Vos estás en este momento trabajando en la docencia universitaria, dijiste, para el plan, para el sistema Erasmus Mundus. Sí, no solo para la No docencia, solamente. claro, además de la docencia de mi cátedras tradicionales, también soy directora de la red global, digamos, de las becas Erasmus Mundus, sí, sobre diversidad religiosa. ¿Cómo, cómo es trabajar en el ámbito académico, el diálogo interconfesional? ¿Cómo se aborda esa temática del diálogo en el plano académico? Mi pregunta es un poco retórica porque vos sabés que yo también un poquito intervine en eso, pero te pregunto desde lo de Erasmus Mundus, por ejemplo. Hay gente que se dedica a estudiarlo, hay tesis doctorales que se orientan, hay cursos. ¿Qué es lo que, El si Erasmus podés Mundus contarnos un poco? el Erasmus Mundus son las becas más prestigiosas que da la Comisión Europea para todo el mundo, ¿no? Son becas para todos los que pueden aplicar y hay en todas las disciplinas habida y por haber. Este es el primer Erasmus Mundus que tiene como tema central y es el único la diversidad religiosa en un mundo globalizado. Somos un consorcio de 9 universidades
4 europeas, 5 del continente americano, en Argentina, digamos, Groningen, Córdoba en Holanda, Córdoba España, Berna Suiza, Coimbra Portugal, la UNAM la de México, Guanajuato de México, Brasilia, la Pontificia de Chile y la Universidad del Salvador acá en Argentina. Es un máster de 2 años, a partir del cual los alumnos hacen un recorrido filológico, histórico, literario, según en los programas que ofrece cada universidad para este máster, ¿no? Es un programa armonizado, digamos, hacen un recorrido por las universidades, son 4 semestres y una tesis. Y se aborda el tema de la religión, que es un tema ahora que se ha puesto por distintas razones, más que nada políticas, que se ha puesto en un primer plano, por distintas razones, pero está en un primer plano, de cómo influyen en una guerra, de cómo se transmite de un cambio de papado, ¿no? Cómo se transmiten ciertas noticias de Estados Unidos respecto de los evangélicos conservadores republicanos que apoyan a Trump, o cómo, no sé, distintos aspectos, ¿no? Es decir, que la religión hoy está en el punto número 1, a veces de modo tácito y otras de modo directo, ¿no? Muchas veces escuchamos a muchos presidentes hablar de la salvación, hablar de una serie de conceptos que son propios de los discursos religiosos y no políticos. Es decir, que hay usos ahí. Bueno, los alumnos hacen un máster que es muy exquisito, pero desde el punto de vista, como digo, filología, historia y demás, siempre vinculada con la diversidad religiosa en sus distintas aproximaciones, desde los orígenes hasta hoy. Nosotros en la Universidad del Salvador ofrecemos 3 seminarios, ¿no? La semana que viene ha venido una alumna alemana, el año pasado vos has colaborado con nosotros, han venido una alumna de Georgia y un alumno de México que ya culminaron. Nosotros ofrecemos 3 seminarios, el primero es filosofía, historia y fenomenología de las religiones, pero de Asia, es decir, Islam, India y el este y Asia Pacífico, que es la expertise, la especialidad de nuestra facultad. Un segundo ya desde los días de Ismael Quiles es la especialidad de la Universidad del Salvador. De la Universidad del Salvador, pero de orientales específicamente, de nuestra unidad académica, que es Filosofía, Historia, Arte y Estudios Orientales. Entonces el seminario se orienta a Asia, a estudiar sus textos, sus cosmovisiones de las distintas tradiciones. Después hay un segundo seminario que ofrecemos más actual sobre la relación. Además, todo esto va desde ayer hasta hoy para plantearnos los problemas que implica esto, ¿no? No nos quedamos en el 3 antes de Cristo, hablamos de los problemas que implica la diversidad religiosa según cada geografía o cada temática. Los Sij y el Islam, en fin, depende del tema. El segundo seminario es un seminario muy interesante que es la relación entre religión y desarrollo sostenible. ¿No es cierto? Es decir, sabemos que las organizaciones religiosas o las organizaciones basadas en fe, tal es la nomenclatura de las Naciones Unidas, tienen un compromiso con los objetivos del milenio. Entonces analizamos cómo es el vínculo entre las organizaciones religiosas, que son las octavas en inversión en el mundo, con los objetivos del milenio, es decir, el hambre, la pobreza, la educación, el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a, con dolor en el alma, tengo que interrumpir porque se está por terminar el tiempo de grabación. Bueno, dale, espero. No, y el tercer seminario es un tercer seminario sobre diálogo religioso interconfesional, en donde ponemos el acento en la riqueza que tiene que ver con
con esta herramienta y la visita a distintos lugares emblemáticos de la Argentina para que los alumnos que nos visitan puedan ver nuestra sinagoga, también, claro, nuestras iglesias, etc. Doctora De Vita o Andrea, discúlpame, tengo que cortar acá porque se nos terminó el tiempo. No, muy bien. Interesantísimo, por ahí seguimos otro día. Gracias. Bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias, Marcelo. Shalom, shalom. Chao. Shalom, chao, shalom. Chao. Wenn ihr sag noch nicht Gott von Avrom, was ist das mit dir heint der Ein? In Mai rief seit is noch die Sonne nicht vergangen, neu boben ihr wart noch a Wein. In Mai rief seit is noch die Sonne vergangen, neu boben ihr wart noch a Wein. Zerstern mit dem Frieden vom heiligen Schabbes, die Stille, die heilige Ruhe. Man sieht noch nicht scheinen in Himmel kein Stern, neu wart Gott Regel zu. Man sieht noch nicht scheinen in Himmel kein Stern, neu wart Gott Regel zu. Der Gott von Avrom, spannt uns zurück ein in schweren tagtäglichen Joch. Zu schleppen dem Goles, dem Cheder, dem Reben, dem Moll und die Deiges von Woch. Doch bleibt die versteinert beim Fenster die Bobbe, sie ist zu mein Betten wie Teub. Oi Gott von Avrom und es keikelt herup sie verträgt auf der dunkeler Scheu. Oi Gott von Avrom und es keikelt herup sie verträgt auf der dunkeler Scheu. Oi Gott von Avram und es keikelt herup sie verträgt auf der dunkeler Scheu.